Muy bien, compañeros, vamos a iniciar entonces con este segundo capítulo de la serie Geometría, así que atentos, por favor, tomen nota y con toda la mejor actitud. Vamos a complementar algo de los ángulos. Vamos a hablar entonces del concepto de ángulo complementario, el cual ya el tema de ángulos lo habíamos tratado en el video anterior. Entonces, ángulo complementario o ángulos complementarios mejor. Los ángulos complementarios son aquellos en los cuales su suma debe dar 90 grados, es decir, alfa y beta son complementarios, única y exclusivamente el valor de alfa sumado con el valor del ángulo beta tiene que dar 90 grados. Gráficamente se pueden ver de muchas formas. Por ejemplo, si yo tengo aquí estos dos ángulos, yo digo que este es el ángulo alfa y digo que este es el ángulo, bueno, vamos a poner aquí alfa, vamos a poner aquí otra línea y vamos a decir que este señor es el ángulo beta. Entonces, así se podría ver gráficamente. Si yo sumo alfa más beta, me va a dar todo este valor que sé que es un ángulo de 90 grados. Entonces aquí se cumple que efectivamente alfa más beta me da como resultado entonces 90 grados. Entonces vamos a decir que son ángulos complementarios porque su suma da 90 grados. Otro ejemplo para ir teniendo en cuenta los ángulos complementarios sería lo siguiente. Si yo digo que alfa es igual a 32 grados, ¿cuál es su complemento? Entonces, ¿cuál es su complemento? ¿Cuál es el complemento de alfa? Entonces, muy sencillo, muchachos. Para saber cuál es el complemento del ángulo alfa, lo que tenemos que hacer es preguntarnos a 32 grados qué número le debo sumar para que me dé 90. Eso lo hacemos con una resta. Entonces, básicamente el ángulo beta sería 90 menos 32, ¿sí? Para lo cual eso nos daría 58. Entonces el complemento de 32 es 58 grados, o viceversa, el complemento de 58 es 32. Esos serían entonces los ángulos complementarios, aquellos que sumados dan como resultado 90 grados. Por favor, anoten esta información, porque es información que de alguna manera va saliendo por ahí en los exámenes externos, en cualquier tipo de examen y evaluación, y como lo que queremos es que usted profundice y tenga excelentes resultados, estas palabras clave son importantes. Entonces, por favor, ingrese como información importante en su mente que los ángulos son complementarios si su suma, muchachos, me da 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces eso tiene que quedar muy claro. Continuemos con otro concepto importante, que sería el concepto entonces de ángulos suplementarios. Vamos a ver qué pasa entonces con los ángulos suplementarios. Resulta que el concepto es muy similar. Entonces, alfa y beta son suplementarios. Ojo, muchachos, con el término suplementarios. Única y exclusivamente la suma de alfa más beta me da 180 grados. Entonces, alfa y beta sumados me dan 180 grados, podemos concluir que son ángulos suplementarios. Vamos a hacernos una idea entonces de cómo sería gráficamente. Si este señor en verde sería el ángulo alfa, entonces este señor en azul sería el ángulo beta. ¿Qué podemos nosotros observar? Que la suma de todos esos datos alfa más beta, de esos dos ángulos alfa más beta, me da como resultado un ángulo llano que efectivamente vale 180 grados. Entonces yo puedo concluir fácilmente que beta más alfa es igual a 180 grados, y entonces de esta razón, por esta definición, alfa y beta son suplementarios. A manera de ejemplo, a manera de ilustración, si beta es igual a 103 grados, entonces ¿cuál es el suplemento de beta? ¿Cuál es el suplemento o el ángulo suplementario? También se podría preguntar de esa manera, ¿cierto? ¿Cuál es el suplemento de beta? Entonces es muy fácil, muchachos. La misma pregunta de ahorita, a 103 grados, ¿cuánto le falta para llegar a ser 180 grados? Esa operación la podemos hacer fácilmente con una resta, diciendo que alfa es igual a 180 grados menos 103 grados, de donde nosotros podemos decir que alfa es igual entonces a tener 180 menos 103
me daría 77, ¿no? 77, ¿cierto? Entonces ahí estaría como tal la información de que el suplemento serían 77 grados. Pues, miren muchachos, que es simplemente conocer muy bien cuál es el valor, conocer muy bien cuál es el concepto. Entonces vuelvo y le pido el favor de ahorita, organice en su mente la idea de que los ángulos suplementarios realmente son aquellos donde su suma tiene que dar 180 grados. Entonces ahí conocemos que son ángulos complementarios, ya conocemos que son ángulos suplementarios. Bueno, hasta ahí el repaso del video anterior para complementar, sobre todo para complementar más que todo. Bien, ahora aquí vamos a empezar a trabajar un tema muy importante, y es el tema de los polígonos. ¿Qué es un polígono, muchachos? Tenemos que empezar a mirar a manera de repaso qué son polígonos. Entonces, básicamente un polígono es una figura plana, muchachos, ojo, plana. Cuando digo una figura plana hago referencia a dos dimensiones. Es importante entender que un polígono es una figura plana, o sea, dos dimensiones, que tiene unas características muy específicas. Por ejemplo, es una figura cerrada, se compone de lados, básicamente los lados son segmentos rectos, son segmentos como tal, y se compone de vértices, que son la unión de esos lados, donde se intersectan esos lados, y de ángulos, que serían los ángulos internos. Vamos a escribir acá ángulos internos. Entonces básicamente un polígono es una figura plana de dos dimensiones que cumple con esas características. Es una figura cerrada, todos sus lados son segmentos, o sea, rectos. Tiene vértices, que son la intersección de sus lados, y forma ángulos internos. Básicamente es eso. Vamos a hacer aquí varias figuras que son polígonos y algunas que no lo son. Entonces, por ejemplo, esta figura es un polígono. ¿Por qué? Porque es una figura plana que está en dos dimensiones y podemos encontrar todos sus elementos, todas sus características. Miren, primero es una figura cerrada, porque si yo parto de este punto A, empiezo a dar la vuelta, miren, empiezo a dar la vuelta y efectivamente llego a ese mismo punto A. Entonces eso es una figura cerrada, ¿de acuerdo? Entonces cumple, es una figura cerrada. Sus lados son estos, miren, son segmentos rectos, miren que no hay ninguna curva, son segmentos rectos. Entonces estos son sus lados, ahí están perfecticos. Sus vértices son los siguientes: el punto A, este es otro vértice que sería el punto B, este es otro vértice que sería el punto C, y este es otro vértice que sería el punto D. Esos son vértices, puntos donde se intersectan los lados, son los vértices, ¿de acuerdo? En este caso ese polígono tiene 4 vértices. Y los ángulos internos, que sería este ángulo de acá, este ángulo de acá, este ángulo de acá, este ángulo de acá. Eso sería como tal un polígono. Otra figura, muchachos, sería el reconocer esto de acá. Esto es otra figura que es un polígono, tiene un nombre especial, luego vamos a ver su clasificación, pero quiero que me entiendan que esto es un polígono por las mismas razones que cumplen los polígonos, sus características. Es una figura cerrada. Volvamos a lo mismo: si yo empiezo en el punto A, arranco a hacer la trayectoria por cada uno de estos segmentos y llego otra vez al mismo punto A. Entonces es una figura cerrada, cumple que es un polígono. Sus lados son estos: este es un lado, este es otro lado, este es otro lado, este es otro lado, este es otro lado, este de acá es otro lado, este de acá es otro lado. Entonces cumple, tiene sus lados, son segmentos rectos, miren, son rectos como tal. Luego tenemos los vértices aquí. Vértices son estos puntos donde se unen e intersectan sus lados, estos son los vértices. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices. Y los ángulos internos, que serían entonces estos ángulos de acá, como tal, serían sus ángulos internos. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener presente toda esta información para ir considerando entonces que efectivamente estos son polígonos. ¿Cuándo no son polígonos? Entonces vamos a hacer aquí una clasificación de cuándo no son polígonos para ir teniendo en cuenta toda esta información. Entonces, si yo tengo una figura como estas, muchachos, esto no es un polígono por una sencilla razón: está abierto. Entonces no está cumpliendo con la primera característica, y es que la figura tiene que ser una figura cerrada. Entonces ahí está abierto, no es un polígono, no cumple. ¿Cuándo no es un polígono? Cuando tengo algo como de este estilo.
Profe, pero esta sí es cerrada. Sí, pero los lados no son segmentos. Miren, esta línea, muchachos, esta línea de acá, que más que una línea es una curva, no es un segmento. No es un segmento. Por lo tanto, al no ser un segmento, pues entonces no es un lado. Para que sea un lado, muchachos, tiene que tener un segmento, ¿de acuerdo? O sea, ahí tiene que haber un segmento para poder decir que tenemos un polígono. De lo contrario, no es posible, ¿cierto? De lo contrario, no podemos garantizar que sea un segmento, simplemente una curva, ¿no? Esto es una curva. Y todas las figuras que tengan alguna curva, entonces no van a ser un polígono, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la parte importante de este primer concepto. Rápidamente, chicos, vamos a analizar la clasificación de los polígonos. Para eso tengo preparado por acá una imagen para que vamos mirando toda esta información. Aquí ustedes pueden ver que los polígonos se van a clasificar de acuerdo a sus lados y de acuerdo a si son regulares o irregulares. Entonces, atentos por favor, chicos, esto es teoría muy importante. Entonces, tenemos un triángulo. Ya sabemos que los triángulos tienen 3 lados, perfecto. Es una figura cerrada, tiene 3 ángulos, 3 vértices. Ese es el triángulo. Tenemos el cuadrilátero, muchachos, 4 lados, 4 ángulos, 4 vértices. Tenemos el pentágono, ¿sí? Es aquel que tiene 5 lados. Pentágono, la raíz pent es 5. Tenemos el polígono hexágono, que es 6 lados, la raíz hex es 6, ¿sí? 6 lados. Tenemos el heptágono, tiene 7 lados, muchachos, tiene 7 lados como tal, entonces es importantísimo esa parte, 7 lados. Tenemos el octógono o octágono, como se suele llamar en algunas partes, donde el polígono tiene 8 lados, miren, se está clasificando de acuerdo a sus lados. Tenemos el eneágono, que tiene 9 lados, muchachos, 9 lados, y tenemos el decágono, que tiene 10 lados como tal. Entonces, aquí serían como las clasificaciones principales. Esta clasificación, aclaro, se hace por medio de la cantidad de lados. Entonces, de acuerdo a la cantidad de lados que tiene el polígono, vamos a decir que va a tener un nombre. Entonces, 3 lados triángulo, 4 lados como tal cuadrilátero, 5 lados pentágono, 6 lados hexágono, 7 lados heptágono, 8 lados octógono o octágono, 9 lados eneágono, 10 lados decágono, ¿de acuerdo? Entonces esa es la información. Pero también se pueden clasificar en regulares, sería la otra clasificación, en polígonos regulares y polígonos no regulares, también importantísima esa información. Entonces, regulares, si sus lados tienen la misma medida, si sus lados tienen la misma medida, entonces ahí tenemos aquellos que son regulares, si sus lados tienen la misma medida. No regulares, pues aquellos polígonos donde sus lados tienen medidas diferentes, sus lados tienen medidas diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tener claridad en todos esos conceptos, muchachos, porque así ustedes no lo crean, el comprender un concepto de estos, el recordar un concepto de esta parte geométrica que es tan esencial, ayuda muchísimo, muchachos, muchísimo a resolver los problemas del ICFES, los problemas de la Universidad de Antioquia, los problemas de la Universidad Nacional, es comprender todos esos elementos. Un ejemplo de un pentágono, de un polígono regular, fácilmente podríamos decir que este triángulo, donde todas estas medidas son iguales, es un polígono regular, porque entonces sería un triángulo que nosotros ya sabemos que lo llamamos equilátero, porque todas sus medidas son iguales, ¿cierto? Y fácilmente un ejemplo de un polígono no regular, pues sería algo como esto. Eso sería un polígono, muchachos, claro, es un polígono porque cumple las condiciones anteriores. Es una figura cerrada, sus segmentos son lados, ¿sí? Y aquí vemos claramente que este lado de acá, de arriba, mide mucho menos que este ladito pequeñito, o que este pequeñito de acá, o que este pequeñito de acá. Entonces ahí tendríamos también como esas clasificaciones importantes a tener muy en cuenta. Bien, continuemos entonces, muchachos, continuemos aquí, vamos a desarrollar algunos conceptos importantes, ¿de acuerdo? Ya que conocemos esos polígonos, miremos aquí un concepto importante de la geometría, que es el área y que es el perímetro. Entonces aquí conceptos relevantes, muchachos, y importantísimos, por favor, a tener presente, a continuar analizando estos conceptos. Entonces, el área es una superficie, muchachos, el área es una superficie. ¿Qué es una superficie entonces? Para que se haga una idea, la baldosa de su casa. La baldosa de su casa es una superficie.
Si usted quiere contar cuántas baldosas hay en su cuarto, lo que usted está haciendo es encontrando el área, la superficie. El área o la superficie siempre va a tener unidades cuadradas, unidades al cuadrado, muchachos, unidades al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una superficie que se cuenta por cuadrados, entonces sus unidades siempre tendrán que ir al cuadrado. Entonces por eso el área siempre lo vamos a encontrar en centímetros cuadrados, metros cuadrados, decímetros cuadrados, kilómetros cuadrados. Entonces eso es un área, muchachos, una superficie, realmente es eso. Para que usted lo pueda entender mejor, es simplemente cuántos cuadritos caben en cierta superficie. Entonces si yo quisiera, en cierta región, perdón, si yo quisiera saber cuál es el área de esta figura, yo tendría que contar, bueno, cuántos cuadritos van a caber en esta región, cuántos cuadritos. Entonces, al yo contar cuántos cuadritos, puedo decir que tantas unidades cuadradas caben en toda esta superficie y tenemos entonces el concepto de área, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Aclaro, este concepto de área, así como suena área, se calcula para figuras planas, ¿cierto? Entonces esta superficie se calcula para figuras planas. ¿Cuáles figuras planas? Todas las que ya vimos como polígonos. Sabemos que están los triángulos, los cuadriláteros, el pentágono, el hexágono, el hectágono, en fin. Todas esas figuras son planas, entonces a todas esas figuras se les puede encontrar su área, además de que son figuras cerradas, ¿cierto? El perímetro, su palabra clave para entenderlo es el contorno. El contorno es simplemente lo que delimita la figura. Es para que ustedes me puedan entender mejor. Cuando hay algo por analizar desde investigación criminal, hay un delito, hay un asesinato, hay algo por el estilo, el CTI o la policía monta como una barrera, que normalmente son unas líneas amarillas que dicen peligro. Pues aquí está la situación, aquí están los del CTI, ¿cierto? Por aquí están los del CTI, en fin, haciendo la investigación, y aquí ponen la barrera. El contorno sería medir todas las longitudes de esa barrera, de esa cintica que dice peligro, ¿cierto? Entonces medirlas y sumar esas medidas. El perímetro siempre me está separando lo que está en el exterior, que sería pues toda la gente chismoseando, que está ahí mirando a ver qué es lo que pasa, y lo que está en el interior, que serían pues todos los agentes de investigación, ¿cierto? Entonces eso es lo que tenemos que entender como el perímetro, un contorno, que es la delimitación de la figura. ¿Cómo se calcula? Entonces se calcula o se encuentra o se halla sumando la medida de sus lados, sumando la medida de sus lados. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos que tener claridad frente a esos dos conceptos importantes. El perímetro, muchachos, únicamente se mide en unidades. O sea que el perímetro no necesariamente tiene que ser elevado al cuadrado, simplemente se mide en unidades. Por eso ustedes ven que el perímetro me lo dan en centímetros, me lo dan en metros, me lo dan en kilómetros, me lo dan en decímetros, en fin, porque simplemente es unidades. Entonces, a manera de resumen, el área debe quedar siempre en unidades cuadradas al ser una superficie, y el perímetro debe quedar siempre en unidades al ser simplemente medidas de una longitud, ¿de acuerdo? Entonces eso tiene que quedar muy claro. Perfecto, vamos a ver algunos ejemplos aquí ya para ir cerrando este video, este resumen, y quiero que encontremos el área del siguiente polígono. Entonces, encontrar el área de, y vamos a poner acá en polígono, vamos a dibujarlo. Sería entonces este polígono. Vamos a hacerlo bien para que quede claridad de qué polígono es. Entonces vamos a decir que todos los lados de ese polígono miden 3 centímetros. Vamos a decir eso. Todos los lados de ese polígono miden 3 centímetros. Y vamos a decir que aquí, una definición importante, la distancia que hay del centro a cualquiera de los lados, llegando a su punto medio y siendo perpendicular, la vamos a llamar apotema. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay un concepto importante, un nuevo concepto a tener en cuenta, y es la apotema. Entonces, la apotema es simplemente la distancia o el segmento, o la distancia del segmento mejor, que une el centro
con el punto medio de uno de los lados del polígono, con el punto medio de un lado del polígono, bueno, en realidad de cualquier lado del polígono. Vamos a poner aquí más claridad en esa definición, de cualquier lado del polígono, de cualquier lado del polígono. Esa sería como tal la apotema, ¿cierto? Además de eso, es perpendicular, una condición importante a tener en cuenta. Entonces vamos a decir que el apotema, además de eso, es perpendicular. Eso sería el apotema, ¿de acuerdo? ¿Por qué les hablo de este concepto? ¿Y por qué les digo que debemos de tener presente esta condición, que para este ejercicio va a ser de 2 centímetros? Se los cuento por la siguiente circunstancia. Resulta que el área de cualquier polígono se encuentra como el perímetro multiplicado por la apotema dividido entre 2, ¿de acuerdo? Entonces ese es el meollo del asunto. O sea, tenemos que saber cuál es la apotema, porque el área de cualquier polígono, independientemente pues de su forma, normalmente pues tenemos polígonos regulares para esta ecuación, para esta fórmula, se encuentra como el perímetro por la apotema sobre 2. Entonces aquí en este caso nos están dando la apotema, o sea, nos están diciendo que la apotema vale 2 centímetros, que es esa distancia. Entonces sería simplemente hallar el perímetro. Por lo que hemos dicho, el perímetro es la suma de las medidas de sus lados, y como es un polígono regular, recuerden, yo dije al principio que este polígono era regular, entonces yo lo que tengo que hacer es sumar esos lados. Pero démonos cuenta que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, o sea que en realidad esto es 3 centímetros multiplicado por 8. ¿Y por qué? Porque tendríamos que sumar 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3, 8 veces, pero eso es lo mismo que hacer 8 por 3, ¿cierto? Porque voy a hacer la suma. Entonces el perímetro me daría 24 centímetros. Por lo tanto, el área de ese perímetro sería, perdón, el área de ese polígono, perdón, sería el perímetro, que es 24 centímetros por la apotema, que me dice que es 2 centímetros, todo esto sobre 2. Aquí podría hacer la multiplicación y luego la división, pero no hay necesidad, muchachos. Puedo cancelar el 2 que está multiplicando con el 2 que está dividiendo. Estos son truquitos que nos van a ir ayudando a ganar tiempo, porque realmente es lo que queremos, ser rápidos y efectivos a raíz de todos estos conceptos. Y por lo tanto me quedaría entonces el resultado como 24 centímetro por centímetro, que es centímetro cuadrado. Atento, recuerde que en el perímetro le dije que el resultado siempre debería quedar en centímetros, siempre debería quedar en centímetros. Ahí está el resultado. Ojo, no necesariamente en centímetros, sino en unidades, o sea, puede ser centímetros, metros, decímetros, kilómetros, en este caso pues centímetros, o sea, unidades. Y el área, al ser una superficie, le contaba que debería quedar siempre en centímetros cuadrados. Pues ahí tenemos como tal esa información que se cumple. El área siempre debe quedar en unidades cuadradas, muchachos. Apunten eso, por favor, ténganlo presente a la hora de analizar sus ejercicios, porque esto les va a servir mucho. El área siempre debe quedar en centímetros cuadrados. Muy bien, vamos a hacer aquí otro ejemplo más. Ya con esto cerramos. Resulta que nos dan entonces aquí un polígono. Vamos a dibujarlo de esta manera. Bueno, no me quedó tan bien dibujado, pero entonces ustedes van a entender la figurita, que es lo que me interesa en este momento, ¿cierto? Entonces este sería un polígono. Vamos a decir que tenemos un polígono regular. Recuerden que al decir que el polígono es regular, estoy informando que todos sus lados miden lo mismo. Vamos a decir que cada uno de sus lados mide 5 centímetros. Vamos a decir que mide 5 centímetros. Y aparte de eso nos dicen que el área del polígono será 50 centímetros al cuadrado. Pues recuerden las unidades: perímetro en unidades básicas, en este caso centímetros; área en unidades cuadradas, en este caso centímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces lo que nos preguntan es hallar la apotema, o sea, eso es lo que queremos, hallar la apotema. ¿Listo? Entonces, recordemos que para hallar el área de un polígono regular, sabemos que su ecuación es el perímetro por la apotema dividido entre 2. En este caso, muchachos, nosotros ya conocemos el área es 50, entonces me va a quedar 50 centímetros al cuadrado, igual
El perímetro, muchachos, lo podemos encontrar, vamos a encontrarlo acá a un ladito. El perímetro será igual a tener, como tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, esto es un hexágono, ¿sí? Entonces ese perímetro lo puedo hallar con la multiplicación de 5 centímetros por 6, que esto es un hexágono regular. Profe, ¿y usted no dijo que era la suma de los lados? Sí, pero es que sumar 5 centímetros más 5 centímetros más 5 centímetros 6 veces es lo mismo que hacer 5 centímetros por 6. Por eso me dará 30 centímetros. Miren, perímetro siempre en unidades. Entonces el perímetro, que es 30 centímetros por, voy a ponerlo con otro color, la apotema, que no la conozco, no tengo ni idea quién es ese valor, dividido 2. ¿De acuerdo? Y aquí nos queda un simple despeje. Esto es una ecuación lineal, la incógnita es la apotema, es una ecuación totalmente lineal. El 2 pasaría a multiplicar por el proceso de inverso multiplicativo y propiedad uniforme, o sea que nos da 100 centímetros cuadrados igual a 30 centímetros por la apotema. Básicamente yo puedo concluir entonces que esa apotema es igual a tener 100 centímetros cuadrados dividido 30 centímetros. Atención, muchachos, atención, la apotema, con este proceso yo puedo simplificar un cuadrado del centímetro de arriba con el centímetro de abajo y me quedará entonces 100 sobre 30 centímetros. Ese sería mi apotema. Puedo simplificarlo más al cancelar dos ceros, un cero de arriba con un cero de abajo. Esto porque tengo un numerador y denominador en términos de esas potencias o en términos de esos números. Entonces a mí me va a quedar fácilmente la solución, que sería que la apotema es igual a 10 tercios centímetros. Esa sería mi apotema. En algunos casos, muchachos, en el ICFES, en las pruebas a ver, en las pruebas de universidad con estos temas de geometría, preguntan la apotema pero no nos dan el área. Entonces, ¿qué pasa o cómo lo haría yo si a mí no me dan el área y me piden la apotema? Pues normalmente tenemos que recordar que la apotema es la distancia que hay desde el centro, este sería el centro del polígono, la distancia que hay al punto medio, vamos a hacerlo en verde, punto medio de uno de los lados de ese polígono, además de que es perpendicular. Entonces lo que ocurre, muchachos, es que aquí se forma una especie de triángulo rectángulo, que es el que está acá, una especie de triángulo rectángulo, y con esa especie de triángulo rectángulo es con el que hay que trabajar, sabiendo que esta distancia que aquí voy a sombrear en verde sería mi apotema, ¿de acuerdo? ¿Cómo se trabaja con ese triángulo rectángulo? Pues reconociendo entonces quién es este lado, tendríamos que saber, y aquí como es el punto medio, este lado de acá sería 5 medios, porque es el punto medio, es la mitad de 5. Recuerde que cada lado vale 5 al ser un polígono regular, pero como sabemos que la apotema dice en su definición que va al punto medio, este lado sería 5 medios. Y ya tendríamos que entrar a mirar la figura y el contexto del problema para saber entonces cuánto vale esa hipotenusa. En un hexágono regular, por ejemplo, como en este caso, es igual al mismo lado, o sea que en un hexágono regular, como es el ejercicio, también sería igual a 5 centímetros, porque es igual al mismo lado del polígono, pero esto solamente en el hexágono regular. Por eso hay que tener muy clara la lectura y comprender muy bien lo que nos están diciendo. Bueno, compañeros, yo espero que en esta segunda entrega de esta serie que estamos realizando de geometría hayan aprendido. Vamos preguntando, vamos tomando nota, vamos aclarando estos conceptos y muchísimas gracias, que estén bien.